era posible repotenciar Radio y Televisión Martí en un espacio de 3 meses y ahí está, listo. Ahora si quieren, manténganlo, o si quieren, no lo hagan. ¿Tú prefieres gastar $550,000 en un satélite que nadie va a ver, no lo van a ver ni en Cuba, para decir sencillamente que usted está transmitiendo televisión 24 horas a Cuba? ¿Dónde está la televisión analógica de Radio de Televisión Martí para Cuba hoy? Es una victoria que ellos se están anotando porque para todo el mundo ellos son tan eficientes y son tan buenos ingenieros que no logran que ni se vea ni se escuche Radio Martí. Y es totalmente falso. Bueno, señores, vamos a prepararnos para conocer a Félix Llerena. Muchísima gente ha visto a Félix Llerena solamente como su activismo, como miembro del Consejo del PDP, como miembro del Consejo para la Transición en Cuba, como miembro de esta organización de los jóvenes en la OEA, con muchísimo activismo fuera de Cuba, pero Félix tiene una historia de antes. Bueno, ya hay gente que te reconoce, que está diciendo que te conoce de Twitter. Tú eres bastante activo en Twitter, tienes una cuenta bastante grande. Yo tengo el honor que tú me sigues también, nos seguimos mutuamente, así que por ahí estamos conectados. Félix, mira, hoy yo quisiera que primero darte la bienvenida a nuestra plataforma. Hay muchísima gente que ve las imágenes, que ve los rostros, pero no conocen qué hay detrás de eso. Pero sé también que tienes un proyecto para el tema de todas estas peticiones del internet. Vamos a hablar del proyecto, pero antes de eso, a mí me gustaría saber un poco más de tu activismo político, tanto en Estados Unidos como en Cuba. ¿Desde cuándo comenzó? ¿Con qué edad? Pero primero te quería pedir autorización porque te invité para hablar del proyecto. O sea, ¿tienes algún problema con que hablemos de eso? Seguro. Ok, seguro, perfecto. Perfecto. Bueno, Félix, ¿con qué edad tú comenzaste? ¿Cómo fue tu historia de oposición en Cuba? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Cuál es tu experiencia de la represión? Si la sentiste, si no la sentiste. Cuéntanos un poco eso desde Cuba. Vale. Mira, yo como desde los 15, 16 años siempre he sido un fanático de la radio. Y entonces vivía también en una zona geográfica donde tenía la inmensa posibilidad de recibir radio, en este caso de los Estados Unidos, emisoras que se captan en el norte de Villa Clara. Y entonces un día, bueno, siempre buscando emisoras y eso, bueno, pues conocí a Radio Martí y desde ahí comencé a ser un asiduo oyente de Radio Martí. Bueno, pues encontré una radio que al menos te decía lo que estaba pasando de verdad. Y así sucesivamente hasta que conocí a un pastor de la Iglesia Bautista en Cuba que se llama Mario Félix Leonard. Bueno, pues en una convención que nosotros hacemos todos los años, todos los bautistas de Cuba Occidental, nos reunimos ahí en la iglesia mía y bueno, conocí a Mario y entonces desde ahí, por supuesto, a través de Radio Martí, y ahora lo conocí personalmente, y entonces comencé a acercarme más a él y a él y a su familia como pastor y evidentemente como también líder dentro de la lucha por los derechos civiles, por la lucha por la democracia en Cuba. A raíz de, bueno, conocerlo, de comenzar a dar mis primeros pasos en la sociedad civil, año 2014, 2015, ahí fui conociendo a mucha gente dentro de la sociedad civil, fui conociendo a varios opositores y fui poco a poco siendo como el muchacho jovencito, el muchachito, como mucha gente me decía. Y bueno, ahí comencé ya como tal ya ahí comencé a perfilarme un poco más hacia la labor política. Y bueno, comienza en ese año, se comenta en el exilio de Cuba Decide, se habla también de la iniciativa, de los proyectos que traía, de las ideas que traía. Y en ese año 2015, se lanza Cuba Decide. De hecho, la conferencia de prensa la hicimos ahí mismo en La Habana, en la casa de Osvaldo Payá. Ahí estuvimos yo, estaba por supuesto Rosa María Payá, estaba Danilo Maldonado, Luis Enrique Mariño, su hermana. Habían varias personas, o sea, un grupo bien pequeño de 5 o 6 personas, eran los más que estábamos, más los periodistas que fueron a la conferencia de prensa ese día. Ok, bueno, perfecto. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Que tú te vas Nada, de Cuba. De ahí empiezo, sigo trabajando, por supuesto, con un nivel, un perfil más bajo. Estaba ya iba a entrar en la universidad y yo quería entrar en la universidad precisamente para ver si podíamos trabajar dentro de las universidades cubanas. Bueno, en la universidad duré muy poco, porque duré nada más 6 meses. En ese tiempo, mientras estaba estudiando en la universidad... O sea, ¿tú tuviste problemas en la universidad por tu posición política? Sí, claro. Ahora te comento cómo fue mi expulsión de la universidad en el año 2017. En ese momento, la sociedad civil acá en el exilio, varios líderes acá, la Fundación Rescate Jurídico, también la Universidad de Miami, estaban organizando el encuentro, bueno, era el Seminario para la Democracia en Cuba. Era un evento que existía varias veces, creo que eran todos los años o a veces varias veces en el año, donde se buscaban varias personas dentro de la sociedad civil cubana con un perfil más bajo, evidentemente, para que los dejaran salir del país, para que no estuvieran tan marcados, cosa que no les
prohibiera en este caso salir de Cuba. En este caso salí yo, salieron varios jóvenes dentro de la isla que estaríamos trabajando ya en la sociedad civil, pero en un perfil más bajo. Y bueno, de la mano de la Fundación Rescate Jurídico que dirige Santiago Álvarez, también del Instituto Cubano de Estudios del Instituto Cubano y Cubano-Americano de la Universidad de Miami, la Casa Bacardí, bueno, logramos salir de Cuba, un grupo de 42 jóvenes en su mayoría, dentro de la isla, y logramos venir a Miami por primera vez. Aquí estuvimos casi 15 días recibiendo clases buenísimas desde tasación, historia de Cuba, historia universal. Y bueno, después de esos 15 días acá en Miami, partí a Washington a estar en el Congreso, a denunciar en el Congreso las violaciones a los derechos humanos, la situación en Cuba, tanto de la libertad religiosa como también la situación precaria en derechos humanos, en democracia, en índices que en aquel momento se estaba estudiando el cambio de política de los Estados Unidos para Cuba. Ya estaba la administración Trump y entonces se estaba estudiando qué se quería dejar, qué se podía quitar, y bueno, nosotros trajimos nuestras recomendaciones dentro de la isla. En total en Estados Unidos estuve 24 o 25 días. Regresé a Cuba, bueno, desde que regresé, arrestado en el aeropuerto, fue lo mejor como terminé. Ese fue el mejor trato que me dieron. ¿El recibimiento fue ese? ¿Preso? Sí, ese fue el recibimiento, arrestado por supuesto en el aeropuerto. De hecho, logré salir del aeropuerto porque como a las 9:30, 10 de la noche, el Departamento de Estado, en este caso la Oficina también de Libertad Religiosa de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, emite un tuit que decía, bueno, que condenamos la retención del estudiante Félix Llerena. También hubo varios pronunciamientos de acá desde el exilio y también hubo pronunciamientos de la Comisión de Libertad Religiosa. De hecho, mi registro, Manuel, el que aparecía allí cuando tú enseñas tu pasaporte, en cuanto pones un pie en migración, estaba parpadeando rojo. Ya yo desde ahí ya sabía que aquello iba mal. Había un despliegue policial enorme y de verdad que había un operativo. Me estaban esperando con honor. En fin, ahí me pasaron a migración, me quitaron todas las cosas que llevaba. Hubo casi 4 horas o 4 horas y media casi de requisia. De hecho, los pantalones y todo me los revisaban. En fin, eso era como... A ver si traía radio, a ver si traía algo. Bueno, no, es que me decomisaron todo. Yo llevaba varios equipos en este caso, radios de onda corta, totalmente legales en Cuba, pero por supuesto, evidentemente en Cuba todo lo que está en contra de ese régimen es ilegal. Llevaba discos con fotos que tenía de acá, llevaba un tablet, llevaba folletos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, llevaba la Constitución de Estados Unidos, un libro que me regaló mi profesor Julio Schilling, llevaba varios folletos, varios libros. Iba armado, pero con argumentos, no con ningún armamento, ni con ningún dispositivo. Correcto, y lo que le puso ya la tapa al pomo si fue... Yo también llevaba también una gorra de la Brigada 2506, así que tampoco lo oculto. Una gorra, pero bueno, de hecho era uno de mis planes en ese sentido, llegar con una gorra de la Brigada 2506. Al otro día estaba citado para la policía. Ese mismo día en el aeropuerto me dijeron, mañana tienes que estar a las 2 de la tarde en la unidad de policía de Encrucijada. Le pedí a ellos, por supuesto, papeles, alguna citación formal. Me dijeron que no, que era totalmente verbal, y que si yo no me presentaba mi situación legal y migratoria en este país, así me dijeron, peligraba. Yo le respondí, me recuerdo esa frase, le dije, en este país no, en mi país, en nuestro país. Que cuando llegué allá a La Habana me habían expulsado de la universidad y bueno, evidentemente la represión fue aumentando. El día 17 de junio yo partí a Cancún, invitado para participar en la Asamblea General de la OEA. Ese día no logré salir de Cuba, tenía una prohibición de viaje. De hecho, en el pasaporte me pusieron nulo, aún ya yo después de haber inclusive pasado aduana, haber pasado migración, ya yo estaba en la puerta del avión, mi equipaje ya estaba dentro. De hecho, me sacaron y me llevaron al mismo cuartico donde, por cierto, años más tarde llevaron al expresidente Pastrana y a Tuto Quiroga. Era el mismo sofá. En ese mismo lugar estuve yo en la Terminal 3, José Martí, el día que partí a Cancún. Así siguieron ellos. Bueno, ya no podía salir de Cuba. Y el día 20 de julio me dirigía yo a La Habana. Me arrestaron y ahí es cuando me anuncian que estoy esperando juicio. Un caso porque según ellos decía que yo en las memorias que todas me confiscaron en el aeropuerto y que de hecho escribieron todo el contenido que traía esas memorias. De hecho están en los papeles de la propia decomiso de aduana. Yo también había aplicado, utilizando de hecho los métodos que me había comentado el abogado, que de hecho coincidimos con él hace unos días, el abogado Santiago Alpizar. Sí, sí. Yo reclamé a la aduana provincial. Yo sabía que no me iban a devolver nada, pero tenía, como me decía Santiago, oye, que te den un papel de que ellos te decomisaron eso. Bueno, eso al final me sacó la campana. La seguridad del Estado estaba diciendo que yo en esa memoria
En vez de traer fotos, de hecho, como el holguinero, el tunero, como me decían de Eliezer Ávila, o de que si con el otro, que si de dónde fue esto, que si, etcétera, fotos de los eventos en Washington. De hecho, las memorias estaban todas selladas y nuevas. Ellos, los 3 meses después de haber yo estado en Cuba, decían que la seguridad del Estado decía que las memorias lo que traían eran pornografía, objetos lascivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya habían cambiado de un caso político a algo evidentemente un delito común, a algo que además era una estupidez para cualquier opositor. Ellos hacen eso, Félix, ellos construyen los casos, de eso estamos convencidos. Pero entonces ellos que presionaron, lo que quiero saber es qué te hizo salir y cuándo saliste. Me llega la respuesta de la aduana provincial diciendo que efectivamente yo lo que había traído al país era material contrarrevolucionario. O sea, por lo tanto, la aduana y la seguridad del Estado estaban en total contradicción y me visitan, en este caso yo no podía salir del país, y me visitan en Santa Clara 4 diplomáticos, entre ellos estaba el cónsul de la República Checa y varios miembros uno de la Embajada de Polonia, de la Embajada de Italia, de la Delegación de la Unión Europea en Cuba y también, por supuesto, algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Que bueno, ya yo me había reunido con ellos en La Habana. Ellos decidieron, por supuesto, acercarme a mi caso porque ya yo estaba esperando juicio también Henry Constantin y los mellizos allá en Holguín. Eran 3 casos que en ese momento estábamos esperando juicio. Lograron, gracias a esa visita, cerrarnos el caso a cada uno de nosotros. Bueno, pues me cerraron el caso gracias a esa visita de los diplomáticos. También había mucha presión acá y eso es algo que yo tengo que agradecer muchísimo y de hecho aprovecho tu espacio para hacerlo. Bueno, nada, después de que me cerraron el caso, como te dije, bueno, al ver todo lo que ya me había pasado, al ver a las puertas donde estuve y al ver también, ahí es cuando yo sentí lo solos que estamos los cubanos dentro de Cuba. Bueno, pues entonces no me quedó otra escapatoria que salir del país. Y salí del país gracias al Centro para Cuba Libre, que fue el que me sacó del país en esa ocasión. Y además, yo creo, ya te digo, no fue una decisión propia de querer salir de Cuba. De hecho, ya si hubiera querido irme de Cuba, yo no hubiera regresado a la primera vez. Por lo tanto, fue un destierro forzado por la propia actuar del régimen en mi contra, por las amenazas de muerte que tenía allá en Cuba y evidentemente que habíamos recibido en esos años recientes, aún era la pérdida de Osvaldo. Y entonces yo tomé esa decisión evidentemente por eso, sobre todo también por mi familia, que había sufrido y que estaba sufriendo muchísimo. Entonces tomé la decisión de salir al exilio, además de la mano de estos patriotas que bueno, me quisieron traer también para acá, precisamente para intentar sacarme de esa situación. Yo quisiera que hablemos ahora lo más centrado posible, en que una de las peticiones que se hizo fue el internet. Vale. Rápido, como en 5 minutos vamos a definir, porque ahora vamos a hablar de negocio. Yo veo todo como un negocio, porque estamos hablando de pasar eso a la parte privada. Yo quisiera evaluar eso. Recuerda que el Consejo para la Guerra lo que queremos es que con la ayuda de todo el mundo, concentrar la energía para impulsar los proyectos que nosotros entendamos que van a ser efectivos. Y como una de las guerras que estamos echando también es la guerra cibernética y la otra es la guerra de la información, pues entonces sería importante escuchar qué es lo que tú traes para ver si nosotros podemos apoyarlo con el Consejo para la Guerra haciendo algún tipo de recaudación de fondos para eso. Ok, entonces lo primero, a grandes rasgos, en 1 minuto, el speech del elevador. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué propone tu proyecto? Vale. Lo que buscamos es llevarle al pueblo cubano, pero llevarle de verdad, no es politiquería. Ya yo creo que estamos cansados de politiquería. Llevarle al pueblo cubano una señal fuerte en radio, en televisión y en internet con libre información. Eso es básicamente el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Utilizando lo que ya tenemos hoy aquí en los Estados Unidos, que es la Oficina de Transmisiones a Cuba. Además de eso, la Ley Federal para las Transmisiones a Cuba, que fue aprobada en el 83. El presupuesto que hoy tiene la Oficina de Transmisiones, etcétera, etcétera. Y además el permiso que tiene la FCC, que es la Oficina, en este caso, federal para las transmisiones, y utilizar el potencial ya que está creado en radio y televisión, Martí, para que sea ese gigante que hoy está dormido el que lleve todas las transmisiones fuertes a Cuba. ¿El proyecto es contenido para Radio Televisión Martí o decir dónde están? ¿Dónde se hace la señal? ¿Cómo manejarla? ¿Qué es lo que dice el proyecto? Tiene dos ejes muy básicos. No hacemos nada teniendo una buena transmisión si la programación no sirve y tampoco hacemos nada teniendo una excelente programación si la transmisión no funciona. O sea, Radio y Televisión Martí tiene que hacer un cambio estructural en su manera desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo en todo lo que tiene que ser transmisión
y en todo lo que tiene que ser programación. ¿Por qué me hablo de transmisiones? Y es importante que la gente conozca qué programación, que en este caso qué transmisión pudiéramos hablar. Nosotros tenemos que entender una cosa, Manuel. Nosotros no estamos transmitiendo para los Estados Unidos. De hecho, Radio y Televisión Martí tiene prohibido por ley transmitir para los Estados Unidos. Claro, nosotros estamos transmitiendo para Cuba. Por lo tanto, pero tenemos que transmitir con la tecnología que existe en Cuba. Por ejemplo, tenemos hoy 4 antenas en Cayo Maratón, con la autorización federal para transmitir con más vatios que todas las emisoras acá del sur de la Florida, incluyendo Radio Mambí y La Poderosa, que tienen muy buena potencia. Estas emisoras, en este caso Radio Martí, tiene 4 antenas en Cayo Maratón hoy que están transmitiendo por la misma frecuencia que en Cuba usa Radio Rebelde. Por lo tanto, en Cuba no van a escuchar ningún cubano Radio Martí por los 1180 AM, porque en Cuba Radio Rebelde todo el mundo sabe que tiene 3 frecuencias fijas. Una es 670, la otra es 710 y la otra es 1180. Y no es casualidad, una es Radio Mambí, la otra es La Poderosa y la otra es Radio Martí. No son casualidades la programación, en este caso la transmisión que tiene Radio Rebelde en Cuba. ¿Qué es una de las ideas que yo tengo en este proyecto? Bueno, utilizar estas 4 antenas que tenemos ahí y diversificar la señal. Diversificar y tratar de ocupar estos espacios que hoy están vacíos en el dial dentro de Cuba, tratar de utilizarlo. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú fuiste y le explicaste todo esto a alguien en Radio Televisión Martí? Cuando llegué aquí, como te decía, la primera vez me reuní con Marule González por espacio de 2 horas, 2 horas y media. Sí. Después me reuní y no pasó nada. Me imaginaba yo o pensaba yo que era tal vez por una administración demócrata y además por el acercamiento que existía en esa administración con el régimen castrista. Después, al llegar en el periodo de cambio que estuvo Jeffrey Scott Shapiro, me reuní con él por un espacio de 2 horas, incluyendo mapas, incluyendo varios tipos de explicación detallada de todo lo que se podía hacer para que se llegara a Cuba. Después me reuní con el portugués, que estuvo varios meses ahí, que de hecho hizo un trabajo bastante bueno, me alegró que acercara algo a esas ideas que hizo a la realidad del proyecto que yo le había comentado. Y después me reuní en la primera semana de llegar a la oficina de transmisiones a Cuba con el señor Tomás Regalado por un espacio de 3 horas, 3 horas y media, igualmente con ideas, con mapas, con etcétera, con cuestiones que había, yo te decía, traído dentro de Cuba. Y por último, le pedí una cita a la señora, la señora Silvia, que la han nombrado hace poco, y ella dijo que un día que se iba a reunir conmigo. Al otro día la llamé y por gusto. De ahí para acá me ha evitado todo tipo de reunión y todo tipo de contacto. Ok, perfecto. Pero hay algo, mira, Radio Martí, de Radio Martí, no, la oficina de transmisiones. Sí, de la oficina de transmisiones a Cuba, correcto. Este año, que lo supe por mi última reunión que tuve, la entrevista que tuve con el congresista Mario Díaz Valar, de las cosas que se redujo el presupuesto para el 2022, que creo que tenía 20 millones al año, en el 2021 le asignaron, sí, y creo que para este año creo que van a ser 17 o 18, o sea, menos dinero. 13 estuve viendo. 13, o sea, 7 millones de dólares menos. Mi pregunta es, si a estas oficinas recibían 20 millones, tú me estás diciendo a mí, o sea, tú estás diciendo aquí en esta plataforma que si ellos hubieran seguido lo que tú le explicaste, con toda la ubicación y todo lo que tendrían que hacer y todo eso tú se lo explicaste a esos ejecutivos. Entonces tú estás diciendo, porque eso es una denuncia bastante seria, Félix. No es solo que no te escuchen, sino, un segundo, no solo que no te escuchen, sino que te escuchen y que eso, como nosotros, o sea, que ellos tengan 20 millones de dólares de presupuesto al año, que este año van a tener 13 millones, que el contenido no lo ve la gente, no lo sé, porque igual hay gente que le gusta las novelas. No sé cuánta gente escucha Radio Martí ahora dentro de Cuba, qué penetración tiene, pero la disyuntiva está en lo siguiente. Tú, Félix Llerena, nos estás diciendo a nosotros en esta plataforma que tú tienes la clave en contenido, que sabe lo que la gente en Cuba le pudiera gustar más o interesar más, o cómo pudiera ser más eficiente o más eficaz, y tiene la clave en frecuencia de cómo sería la transmisión, por qué frecuencia, cómo, a qué lugar, para diferentes lugares, y en potencia incluso, y que ellos no te escucharon y que ellos no hicieron los cambios que tú le propusiste cuando fuiste, le dejaste los documentos, todo. Eso es lo que tú me estás diciendo aquí. Así mismo. Con todas las palabras que lo dice. Y de hecho, te comparto una de las frustraciones que también a veces uno siente.
Pero yo quisiera que tú leyeras, Manuel, el informe que ha hecho este año la USA Global Media, que es la agencia de medios globales de los Estados Unidos, que es la que se encarga de supervisar la oficina de transmisiones a Cuba. Cuando usted lee un informe como ese, y ese informe llega al Congreso, y usted lee que la oficina de transmisiones a Cuba, según el informe que dice la propia USA Global Media, está minada de mal periodismo, está llena de fake news, está llena de ataques antisionistas o antisemitas, está llena además de vínculos familiares, de redes familiares que hay dentro de todo el estamento de personas contratadas y de otros trabajadores federales. Cuando usted ve escándalos como han ocurrido en los años anteriores de denuncias falsas y todo lo que ha ocurrido ahí, cuando usted ve todas las maniobras, que por un lado el régimen, evidentemente, que además estoy casi seguro, como ha ocurrido en años anteriores, que tiene espías ahí infiltrados en Radio y Televisión Martí, de eso estoy casi seguro. Y lo otro, la desidia de algunas personas en no interesarles llegar a Cuba, porque te digo una cosa, Manuel, no hay que vivir en China para saber que en Cuba hace mucho rato está prohibida la televisión satelital. Por lo tanto, usted no hace nada gastando $550,000 en un satélite para decir que ya, para limpiarse y decir, estamos transmitiendo satélite a Cuba, televisión Martí a Cuba. En Cuba la gente no tiene la manera posible para captar señal satelital de Hispasat, porque ni siquiera es un satélite, diríamos, más pequeño, es Hispasat. Entrar a Cuba un satélite o un plato, ¿quiénes son los que siempre lo han entrado? Los propios espías de la seguridad del Estado. Y ahí está en la serie de las razones de Cuba, donde varios de ellos salieron a la luz, que eran los que entraban en Cuba a los satélites y los dejaban pasar, evidentemente, para agarrar a todos los que estaban dentro de la isla tratando de conectarse y todo lo demás. En segundo, en Cuba, usted, como te decía, si tú no vas a la guerra, ahora que estamos hablando tanto del Consejo de Guerra, tú no vas a una guerra si tú no conoces el teatro de operación, si tú no conoces la tecnología que tienen los cubanos hoy. Claro. Señores, que en Cuba para ver televisión, los cubanos lo único que tienen es un pincho o una bandeja o un plato o de lo que logren poner para una antena para tratar de recepcionar un poco de televisión analógica, o en este caso, que de hecho es una de las ideas que también está en el proyecto, la televisión digital de TMB, que es la norma china con la que en Cuba está actualmente desplegándose la televisión digital, que de hecho han pasado ya tantos años, del 2013, que comenzó la ampliación de la televisión digital en Cuba y no ha habido un proyecto dentro de la Oficina de Transmisiones de Cuba para transmitir a Cuba por transmisión digital, en este caso la norma china y el H264, que es el código en este caso de pantalla para que los cubanos logren ver imagen dentro de Cuba. Que de hecho hay millones de cubanos que hoy tienen cajitas digitales dentro de la isla. Pero no solamente eso, como te decía, en el tema de la televisión, tú prefieres gastar $550,000 en un satélite que nadie va a ver, que no lo van a ver ni en Miami, no lo van a ver ni en Cuba, para decir sencillamente que usted está transmitiendo televisión 24 horas a Cuba. ¿Dónde está la televisión analógica de radio de Televisión Martí para Cuba hoy? ¿Tú sabes dónde está? En el mismo interés que le pusieron al gordo Alberto, el globo que un huracán tumbó en el año 2003 o 2005, no recuerdo muy bien, un globo que teníamos y lo dejamos perder porque un huracán se lo llevó. Nadie se ocupó, nadie se acordó de bajar el globo cuando venía un huracán. Por desidia, además, por desidia y mal trabajo, perdimos un C-130. Todo el que conoce un poco de aviones, y en este caso de un avión de guerra, como es el avión C-130 Hércules, lo perdimos. Perdimos además el programa Aero Martí, donde hubo millones y millones de dólares enfrascados en llevar televisión a Cuba, y por incapaces, mucha gente, porque teníamos un avión y el transmisor que le instalaron, aquello no llegaba ni a Cayo Hueso. Y hoy sucede con el mismo tema de Radio Martí en la AM. Ellos saben muy bien claro que Radio Rebelde tiene una frecuencia fija en todo el país que es 1180 AM. Estoy cansado de decirle, con esas 4 antenas que tienen en Cayo Maratón, diversifiquen la señal. Con la gente que tenemos dentro de Cuba podemos buscar, yo además lo sé, cuáles son los espacios del dial que tenemos vacíos y aprovechar y entrarle por ahí. Tú tocaste un tema bien importante y el tema legal, las licencias. Y yo recuerdo que de hecho una de las historias que me contaba Ramón era que en un momento determinado la FCC le prohibió no solamente montarlo en el propio barco Democracia, de hecho le dijo bien claro que le podía hasta decomisar el barco si llevaba alguna transmisión, alguna señal de transmisión para Cuba. Y además de eso, la propia, desde acá, desde los Estados Unidos, hacer una emisión a Cuba o hacerlo en aguas internacionales aún,
pero en este caso un barco norteamericano y todo lo demás, sería ir a prisión por la FCC porque no tenemos las licencias, no tenemos el permiso para hacerlo. Que podamos hacer la gestión para hacerlo de un capital privado, podemos hacerlo. ¿Cuál es la idea mía? Que hoy no estamos tal vez para perder un poco de tiempo entre el papeleo, entre la burocracia, entre que llegue el permiso o no de la FCC, si ya hoy tenemos una oficina de transmisiones a Cuba con un presupuesto que además nos quieren quitar. Recuerda muy claro, Manuel, que era el punto número 3, cuando las exigencias del régimen a Obama. El primero era el embargo, el número 2 era la base naval de Guantánamo y el número 3, cese de transmisiones radiales y televisivas. Si Radio y Televisión Martí sigue como va, si Radio y Televisión Martí no se despierta, ese gigante dormido que además es el que tiene que apoyarlos a ustedes, que están haciendo un contenido de manera independiente, ese gigante es el que tiene que decirles, ustedes quieren emitir el programa de Manuel Milanés no solo por YouTube, vamos a llevarlo a Cuba por radio, vamos a llevarlo por televisión, vamos a llevarlo por internet, igualmente con el programa de Alex o cualquier otro tipo de influencer que hable el tema de Cuba. Ese radio, para eso está Radio y Televisión Martí, o para eso estaría. Para eso estaría además para mantener dentro de la isla una red de periodistas independientes que hoy no la tiene por decisiones propias de directivos anteriores que decidieron cerrar el programa para periodismo independiente dentro de Cuba que compartía Radio Martí. Y además de eso, yo creo que con el presupuesto que hoy tiene podemos hacer muchísimas cosas más de lo que se puede hacer. Por eso es que nuestro mensaje es evidentemente a los políticos acá, porque son muchos de ellos a veces los que nombran a los directivos de la Oficina de Transmisiones a Cuba o sugieren el nombramiento de estos directivos, a veces no, a veces por propia decisión del gobierno de turno. Pero en este caso, hoy, mi llamado es a la Oficina de Transmisiones a Cuba, a que nos escuchen. Yo he dejado muy claro una cosa y lo quiero compartir contigo, Manuel. Yo no estoy interesado, ni me interesa cobrar un solo centavo por este proyecto. Ni me interesa tampoco que por este proyecto, por implementarlo en 3 meses, que de hecho los resultados que queremos ver es en 3 meses, me interesa recibir un solo centavo. Lo que sí me quiero ir es dejarlo, el trabajo bien hecho y decir, era posible repotenciar Radio y Televisión Martí en un espacio de 3 meses y ahí está, listo. Ahora si quieren, manténganlo o si quieren, no lo hagan. Pero la idea es que es tratar de hacer esto que es posible y es viable. Yo lo que más quiero es que esos millones de cubanos que hoy están dentro de la isla tengan un internet fuerte, una radio fuerte, además gratis, y además una televisión fuerte, que muy poca gente, para yo no decir que casi nadie ha visto Televisión Martí dentro de Cuba. Yo nunca la vi. Yo sí veía, por ejemplo, muy bien, parecía de hecho un canal local, NBC 6, por el propio Canal 6, hasta el año 2009, que en Estados Unidos se eliminó la televisión analógica, yo lo veía en Villa Clara. Exactamente, entonces es declive. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que tenemos que hacer una comunicación, una nueva comunicación, donde nosotros le escribamos directamente a los ejecutivos, a los más altos ejecutivos de la Oficina para las Comunicaciones a Cuba y también a Radio Televisión Martí, donde nosotros le pongamos esa queja. Empezaron con tanto presupuesto, después tanto, van en declive. Entendemos que vamos a hacer una encuesta dentro de Cuba. Yo lo puedo hacer con mi canal de Telegram, con mi grupo de Telegram. Vamos a hacer una encuesta dónde se ve, si no se ve, dónde se escucha, se escucha. No hay manera de verlo, Manuel. Bueno, pero vamos a hacerlo ahora. Tú lo vas a fundamentar. Sí, vamos a hacerlo de nuevo para hacerlo más actualizado y para tener. Y vamos a conseguir una cita y lo vamos a hacer. Si no, vamos a presionar. Porque sí tenemos nosotros. Mira, 13 millones. Yo no necesito un peso para hacer este canal. Pero hay gente que está perdiendo dinero haciendo canales para informar a Cuba, porque lo hacen sin un patrocinio, sin nada, porque lo hacen de voluntad, y que le den 13 millones de dólares este año, después de haber sido 55, a una estructura, una superestructura que ni se oye ni se ve en Cuba. Bueno, eso está mal. Y eso hay que evaluarlo. No porque no tenga el potencial para hacerlo, Manuel. Y es una cosa que yo quiero dejar muy claro. Aquí hay mucha gente que sigue diciendo, oye, lo que hay que cerrar es Radio y Televisión Martí, punto. Señores, la idea no es cerrarlo. La idea es ponerlo a trabajar porque es un logro del exilio cubano que hay que mantenerlo. Pero hay que mantenerlo trabajando y que sirva, que funcione. Evidentemente hay mucha gente que no le interesa que llegue a Cuba. Por supuesto, el primero que da la orden es el régimen. De eso estamos claros. No, pero que es una victoria, es una victoria que ellos se están anotando, porque para todo el mundo
ellos son tan eficientes y son tan buenos ingenieros que no logran que ni se vea ni se escuche Radio Martí. Y es totalmente falso. Mira, por ejemplo, hoy Televisión Martí, como te decía, Televisión Martí hoy en Cuba no se ve porque el régimen lo prohíbe o porque el régimen lo interfiere. Es que no se ve porque no se está transmitiendo para Cuba con los canales por los cuales los cubanos lo puedan ver. Yo puedo decir ahora que estoy transmitiendo para China por satélite o para Corea del Norte por satélite. Si en China y en Corea del Norte nadie tiene satélite, pues no estoy transmitiendo para ningún lado. Y es lo mismo que está pasando con Cuba con el tema de televisión. Y más que todo en el tema mismo de Radio Martí en la AM. Radio Martí en AM no es que está bloqueado porque el régimen le puso una interferencia, es que está transmitiendo por la frecuencia fija de Radio Rebelde, que transmite, vuelvo y repito, en 3 frecuencias fijas, 670, 710 y 1180. Mambí, La Poderosa y Radio Martí. Por lo tanto, no es que el régimen lo interfiere, es que tú no haces nada para evitar tampoco esa interferencia. Exactamente, la cosa no es que cierren. Que perdiste el gordo Alberto. Se llevaron el globo. Tanta la decilla que perdimos a Aero Martí, un programa que costaba y que tenía millones de dólares de presupuesto solamente para el programa de Aero Martí. Primero tuvimos un C-130, después un Golfstan 1 y lo perdimos los dos por incapaces y por ineficientes. Y esa es la respuesta de todo. Entonces, y todo ese dinero. Que no cierren Radio y Televisión Martí. Bueno, podemos esperar que no cierren Radio y Televisión Martí. Bueno, no podemos esperar a eso. Pero todo ese dinero del contribuyente, todo ese dinero que se está dedicando para la democracia, para la libertad de Cuba, yo lo he dicho muy claro, ese dinero que se está dejando de usar para otras causas, para otros proyectos. Así que yo sí apoyo que ellos te reciban, que vaya una comisión. No vas a ir tú solo, van a ir también los radioaficionados. Vamos a actualizar los estudios que tú has hecho. De hecho, te invito. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, porque nosotros sabemos ejercer la presión necesaria para eso, porque creo que es una lucha real, porque es por la moral, es por la verdad, es por ahorrar dinero, es para que el dinero no se bote. Sé que hay intereses ahí, sé que hay muchísima gente que gana dinero ahí, que tiene botella ahí, pero nosotros vamos contra eso, porque nosotros vamos contra lo que está mal, sea aquí o sea allá. Así que Correcto. Tú cuentas con mi apoyo. Lo que yo quisiera es que lo estructuráramos bien, porque es mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que era algo que había que buscar. La licencia está, el presupuesto está, lo que lo están haciendo mal. Lo están malgastando, no está siendo efectivo, no está siendo eficaz. Así que lo que yo creo es, con tu permiso, es que tenemos que actualizar la información que tú tienes y hacerse llegar oficialmente. No que siéntate aquí, muchacho, explícame lo que es. No. Esto es una información que además es clasificada. Si se enteran en Cuba, fueron ustedes que lo dijeron, o nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a hablar con el equipo legal para ver de qué forma se puede instar a que ellos lo escuchen, a que se pida una cita formal y que vayan personas que estén preparadas. Yo no tengo nada que hacer en esa reunión. En esa reunión tiene que estar tú que lo hiciste. En esa reunión tiene que estar otros radioaficionados o radioaficionados. En esa reunión tiene que estar el levantamiento de gente en Cuba. Tiene que estar una comunicación para que desde Cuba se le pueda decir, ¿tú estás en tal lugar? Sí, envíame ubicación. Ok, mira, comprueba, está ahí. Mira, no se oye. Mira, no se escucha. Y que se puedan hacer las pruebas y hay que hacerlo. Radio Martí, Radio Televisión Martí tendrá que decir, no me interesa. O tendrá que decir, no me importa lo que usted haga y que hará la denuncia que ellos están botando el dinero y que no es efectivo. Pero yo sí he dejado muy claro que a mí no me interesa ni pienso recibir un solo centavo por hacer este proyecto. Además es un proyecto personal, es una inspiración. Además siento el deber por Cuba, que es lo único que me ha motivado y me motiva a seguir adelante pese a veces a varios reveses. No me interesa recibir un centavo y el proyecto no es para hacerlo extensivo durante tantos meses o durante... No. En 3 meses nosotros hoy, con todo el equipo que yo conozco, con los que se sumen, podemos repotenciar la oficina de transmisiones a Cuba en su totalidad, utilizando el mismo presupuesto que tenemos hoy. Podemos llevar a Cuba un mensaje fuerte, con una radio fuerte, con una televisión fuerte y sobre todo con un internet fuerte, porque también el proyecto incluye los 3 puntos. Radio Martí, Televisión Martí y todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, donde incluido también está la posibilidad, y es lo único que puedo revelar hasta ahora, la posibilidad de que hoy en la ciudad de Caimanera, desde hoy, en la cercanía de la ciudad de Guantánamo, hay señal 4G de T-Mobile, porque todos sabemos que en la base naval de Guantánamo hay cobertura de T-Mobile, de las antenas de T-Mobile para la base naval de Guantánamo, no así para Cuba, ni es tampoco dirigido hacia el público cubano, pero sí es comprobado y además ha sido comprobado por varias personas
que en las cercanías de lo que es la ciudad de Caimanera y varios lugares cercanos a lo que es la base naval de Guantánamo, hay señal hoy 4G LTE de T-Mobile. Y es una de las cosas que pudiéramos comenzar también para el tema también, que hay un capítulo de todo el proyecto destinado a Internet. Por eso te decía que el proyecto Perfecto, es bastante pero abarcador. vamos a preparar esa documentación, Félix. De verdad, muchas gracias por haber entrado hoy con nosotros. Yo creo que has puesto el dedo en una llaga que vamos a encontrar muchísima resistencia, pero para todas esas batallas está también el Consejo para la Guerra. Y si eso va a hacer que se ahorre dinero los contribuyentes, si eso va a hacer que baje la deuda que ya se tiene históricamente con el gobierno de los Estados Unidos por una democracia, por una libertad que no acaba de llegar, pues en esa guerra vamos a estar nosotros también y van a estar los seguidores que la entiendan. Los que no, pues nosotros vamos a hacer las acciones que tengamos que hacer, vamos a mover las relaciones que podamos tener para que lo reciban ustedes. Tú prepárate todo, vamos a verlo en privado y vamos a comenzar eso. Y yo estoy seguro que alguien nos va a escuchar, ¿ok? Bueno, pues espero que nos escuchen, porque de verdad que las gestiones que he tratado de hacer han sido hasta ahora. Pero vamos a hacerla de nuevo, no te derrotes ni sientes que nadie te escucha. Vamos a hacerla de nuevo, vas a tener el apoyo también de la plataforma, que vas a tener el apoyo de los que vean este resumen, que saben que no está funcionando bien, que saben que el dinero no está funcionando y que no está dando los frutos que debieran dar por lo que se le da a esa institución. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pues cuenta conmigo y aquí a la orden. Está bien, gracias, Félix. No, gracias a ti, un abrazo enorme y gracias mil por la invitación, Manuel, de verdad que sí. Cuídate mucho. Bueno, señores, ya estuvieron viendo lo que acabamos de ver, vieron toda la historia de Félix Llerena dentro de Cuba, la de fuera de Cuba ya la conocían. Es importante que se conociera lo que mucha gente no sabía que él había hecho allá, pero también fue importante toda esta explicación que dio, que él ha estado muchísimo tiempo o hace un tiempo involucrado en demostrarle a la Oficina de Comunicaciones para Cuba y a Radio Televisión Martí que si lo hicieran de la forma que él les aconseja, pues fueran más efectivos y se escucharan más en Cuba. Resulta que eso no ha sido así, así que vamos a ver lo que nosotros podemos lograr también ejerciendo la presión y apoyando que se escuche a Félix Llerena y a todo ese equipo que tiene de profesionales.